Graban a policías golpeadores. ¿Y por qué me echas la luz, perdón? Incendian escuelas en Tamaulipas. Y en Mexicali continuaron los incendios. Las fuerzas de seguridad. Bienvenidos al Caporal del 16 de agosto. Comenzamos. Estás viendo en pantalla el plafón externo de tabla roca, ubicado junto a las puertas del acceso principal del Hospital de Tecámac, Estado de México. El tremendo aguacero que se soltó ayer, lunes 15 de agosto, dejó estos daños en el Hospital IMSS 200. Por fortuna, no hubo lesionados ni se suspendió la atención médica, aunque por lo aparatoso sí hubo personas con crisis nerviosa. En Celaya, Guanajuato, no basta con cuidarse de los delincuentes, sino también con los policías. No es secreto, en los últimos días varios municipios del estado han estado envueltos en una serie de incendios y de bloqueos, y justo la noche del pasado viernes 12 de agosto fue reportado un conato de incendio de una camioneta en la carretera Celaya-Comonfort. Al lugar se trasladaron dos periodistas del portal informativo Ágora, quienes empezaron a transmitir en vivo el hecho. Una vez terminada la cobertura, terminan la transmisión, toman fotografías del lugar cuando de pronto al sitio llegan policías municipales a bordo de dos patrullas, la 7904 y la 7909. Uno de los policías se fue directo en contra de uno de los reporteros, le tiró un golpe a la cabeza y le ordenó dejar de grabar y que se vaya del lugar. Después llegaron los golpes al rostro en contra del periodista, incluso le tiraron el celular y posteriormente el policía se lo echó a la bolsa. Parte de la agresión quedó videograbada y a partir de este momento verás las imágenes de fondo mientras continúo narrando lo ocurrido, porque hay más. Tras darse a conocer este video, vinieron los deslindes. Los reporteros fueron detenidos, aunque más tarde fueron liberados. El gobierno municipal informó que separaron del cargo a varios policías municipales. Sin embargo, el secretario de Seguridad Ciudadana, Jesús Rivera Peralta, dejó la cifra en varios. No quiso precisar cuántos policías fueron separados del cargo. A la condena del abuso policíaco se sumó el gobernador, el panista Diego Sinue. Te muestro el video ya con el audio de lo que los reporteros alcanzaron a grabar y a transmitir también para su portal informativo Ágora. Te invito a que sigas la página, te dejo el link en el comentario fijado. ¿Y por qué me echas la luz, perdón? Ay, ¿por qué te voy a dejar de grabar? No, carnal. No te voy a dejar de grabar. Transmite. A ver, yo te estoy hablando bien. ¿Y por qué me pegas? Transmite. ¿Estás hablando bien? ¿No entiendes? A ver. ¿Y por qué me pegas? Eso. ¿Ya qué? Te trepo. Ya, trépame. Si me quieres trepar, trépame. Yo no estoy haciendo nada. No, yo no estoy haciendo nada. En medio de los bloqueos e incendios en varios estados del país, Tamaulipas no se ha quedado atrás. Sin embargo, aquí los espacios afectados son las escuelas públicas. Te muestro en pantalla las imágenes de escuelas que han sido vandalizadas en Matamoros en específico. En la última semana han sido atacadas 3 escuelas, en 2 de las cuales resultaron con salones quemados. El reporte más reciente fue de ayer lunes 15 de agosto, donde delincuentes quemaron aulas de la primaria Lázaro Cárdenas en la colonia San Rafael, además de que robaron equipo de cómputo y material didáctico. La directora de la escuela, María Teresa Palacios, ha aportado detalles sobre lo ocurrido. Dijo que también hubo daños en la supervisión escolar, así como en la dirección. El último caso que se había registrado previo a este que estás viendo en pantalla fue el de la escuela primaria Oralia Guerra de Villarreal, en la colonia Benito Juárez, a la cual le quemaron 2 salones. El
El secretario de Gobernación, Adán Augusto, se pronunció sobre las palabras de la alcaldesa de Tijuana, la morenista Montserrat Caballero, quien pidió a los extorsionadores que cobren las facturas a quienes no pagan, pero no se las cobre a la ciudadanía en general. Durante la conferencia de gabinete de seguridad realizada ayer, lunes 15 de agosto, el secretario de Gobernación dijo que la alcaldesa emitió el mensaje durante la madrugada y en medio de la tensión por los hechos violentos del pasado fin de semana, por lo que a veces los nervios traicionan a uno. Pero ya hay respuesta. La alcaldesa aseguró que a ella no la traicionan los nervios ni le tiembla la mano y sostuvo sus dichos. El día de hoy también le decimos al crimen organizado, a quien está cometiendo estos delitos, que Tijuana se va a permanecer en activo, cuidando a los ciudadanos, y también les pedimos que cobren las facturas a quienes no les pagaron lo que les deben, no a las familias, no a los ciudadanos que trabajan. Bueno, yo le diría con todo respeto a la alcaldesa que creo que pues a veces los nervios traicionan a uno y a veces no explica uno lo que uno quiere dar a entender. No les daría mayor importancia. Hay que entender también que a la hora que dio esa conferencia, pues eran altas horas de la madrugada, venía saliendo, había un estado de tensión allí por los vehículos y seguramente eso. Le agradezco al secretario de Gobernación, pero no, a mí no me traicionan los nervios ni me tiembla la mano. Tal cual, soy responsable de mis palabras. Los ciudadanos honestos no van a pagar las facturas de gente que ha cometido delitos y labores más en su mayoría preventiva y de reacción, como lo tuvimos el viernes, y no nos afectan los nervios. Tras los incendios y bloqueos del pasado viernes 12 de agosto en 5 de los 7 municipios que tiene Baja California, al estado llegaron elementos del Ejército y de la Guardia Nacional para reforzar la vigilancia y las zonas más transitadas. Y las autoridades han reportado que la situación ya se ha normalizado, que ya está todo en paz. Sin embargo, en Mexicali todavía hubo reportes de incidentes, aunque con un comportamiento un tanto distinto al de los días anteriores. Durante la noche del domingo 14 de agosto y la madrugada del lunes 15 de agosto fueron quemados en este municipio 2 camiones y 4 automóviles con bombas Molotov. Esto ocurrió en vialidades poco transitadas. Según la Dirección de Seguridad Pública Municipal, alrededor de las 9 de la noche del domingo en la colonia Portales fue incendiado un autobús y lograron detener a 2 presuntos responsables. La madrugada del lunes fueron incendiados 3 vehículos en la colonia Pueblo Nuevo, Santa Clara y también en Ángeles de Puebla. El otro autobús fue incendiado en el conjunto urbano Orizaba. El último hecho ocurrió en las inmediaciones del ejido Hechicera del Valle de Mexicali, donde fue quemado el 4.º vehículo. Todo esto a pesar de la vigilancia adicional que ha recibido el municipio tras los disturbios del pasado viernes, que incluso obligó a los policías municipales a interrumpir sus vacaciones, según lo ha informado el secretario de Seguridad local, Pedro Mendívil. Sobre estos últimos acontecimientos, sobre estas últimas quemas, no han identificado las autoridades si los detenidos pertenecen a un grupo delictivo. Recordarás, los del pasado fin de semana los atribuyeron al Jalisco Nueva Generación. En espera todavía de más información sobre lo que sigue ocurriendo en Baja California. Te comparto parte del reporte ofrecido por el secretario de Seguridad de Mexicali, Pedro Mendívil. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Gracias. La mesa de seguridad se encuentra trabajando de forma permanente, tanto la estatal como la regional de Mexicali, e informarles que las fuerzas de seguridad están de manera permanente desplazadas en todo el territorio del Ayuntamiento de Mexicali, Ciudad y Valle de Mexicali. La Dirección de Seguridad Pública ha desplegado a 1,500 elementos de manera permanente. Hemos levantado vacaciones, hemos redoblado guardias de esfuerzo, doblados turnos en la búsqueda, obviamente, de la paz, el orden y la seguridad.